Bienvenidos a La Máquina de Pensar, bienvenidos a Radio Uruguay 1050 AM, ¿cómo les va? Como siempre, en control de emisiones tenemos a Jorge Pozzi y al Flaco Germán, lo tenemos ahí, como siempre también, en la puesta a punto de esta Máquina de Pensar. Le damos la bienvenida ahora desde Barcelona a un escritor, a un ensayista, un crítico de cine, un docente, en fin, una serie de títulos que le podríamos seguir agregando a Román Gubern. ¿Cómo andás, Román? Muy bien, aquí en Barcelona son ya las 7 y pico de la noche, de la tarde, preinvernal, mientras que vosotros estáis con tiempo de playa, porque así es el mundo, hay hemisferio norte y hemisferio sur. Román Gubern lo podríamos haber llamado en semanas anteriores de La Máquina de Pensar, y viendo la larguísima el listado de libros de Román Gubern, quiero señalar solamente algunos para que vean. Uno de los libros de Román es la novela criminal. La semana pasada estuvimos dedicándole la semana a Dashiell Hammett. El lenguaje de los cómics, bueno, aquí hemos hablado mucho de los cómics, teníamos una columna dedicada al cómic. Las raíces del miedo, antropología del cine de terror, también tenemos un espacio dedicado al terror. Sí. El discurso del cómic, la casa de brujas en Hollywood, ahí también estaba Dashiell Hammett. Sí, efectivamente. Bueno, del bisonte a la realidad virtual, la escena y el laberinto. La semana pasada le dedicamos la semana a Matrix. Ajá, sí, sí. Y bueno, los años rojos de Luis Buñuel, ahí fue como surgió tu nombre, cuando me enviaron de Zaragoza dos nombres, el de Agustín Sánchez Vidal y el de Román Gubern, para hablar de Luis Buñuel en la semana de cada Buñuel. En fin, podríamos incluirlo incluso en todas las semanas a Román Gubern con este último libro que no lo leí, del 2010, que dice Metamorfosis de la lectura. Sí, ese es el último. Si no recuerdo mal, he publicado 42 libros, me parece recordar, ¿no? Y centenares de artículos. Y justamente ahora estoy en el proceso de preparar una selección de obra dispersa, porque tengo muchas conferencias y artículos, muchísimos. Y voy a publicar una antología, una selección de aquellos que merecen ser retenidos en un volumen, porque yo he tocado muchas teclas, como tú dices. Yo soy un comunicólogo, cuando esa palabra apenas existía. Yo fui un pionero, conocí por supuesto a Marshall McLuhan, hablé mucho con él, soy amigo de Humberto Eco, es decir, pertenezco a la generación podríamos decir, de los fundadores de la comunicología, ¿no? Porque yo ya soy un señor ya jubilado, aunque esté muy activo en conferencias y congresos, pero sí, yo he vivido el nacimiento de eso que se llama la comunicología, que es una ciencia con muchas patas, porque obviamente ahí entra el cómic, ahí entra la telenovela, ahí entra la realidad virtual, ahí entra la pornografía, que por cierto también tengo un libro sobre la pornografía, sí, en fin, la fotonovela, la radionovela, en fin, de todo eso me ocupaba en mi vida, sobre todo de la imagen. La imagen ha sido un poco el epicentro de mis preocupaciones, ¿no? Y este último libro, el penúltimo libro, Los años rojos de Buñuel, va a salir editado en Estados Unidos dentro de un mes, publicado por la Universidad de Wisconsin, de modo que es un evento, porque no siempre los libros en español se traducen al mercado norteamericano, ¿no? Y ten en cuenta que los cómics, por ejemplo, que te he mencionado, no se incorporan al mundo académico hasta final de los años 60, ¿no? Cuando Humberto publica Apocalípticos Integrados, y yo muy poco después el lenguaje de los cómics, ¿no? Que es cuando, por una razón probablemente, y es que el cómic había sido tradicionalmente un medio para público infantil, aparece en Europa y también en Estados Unidos el cómic para adultos. En Estados Unidos en la forma del underground, de la contracultura, el Gato Fritz, etcétera, y en Europa más sofisticadamente en Francia con Barbarella, con Jodel, en Italia con con Valentina Guido Crepax, y ese cómic adulto que ya liberado de las limitaciones del público infantil hace que los intelectuales europeos se fijen en el cómic, ¿no? Y bueno, el cine mucho antes, porque el cine ya tuvo respetabilidad en la época muda para algunos intelectuales, ¿no? De modo que, y todo está ligado, porque cuando uno trabaja esos campos se da cuenta que la radio tiene que ver con la televisión tiene que ver con el cine tiene que ver con los cómics, y hay una familia mediática interconectada y que lo que llamamos la iconosfera, ¿no? La iconosfera o la mediasfera que nos rodea y nos envuelve, y bueno, y todo está conectado. Y hoy día, bueno, y acabo con Internet. Claro. Internet es el medio multimedia, ¿no? Y hoy día realmente, tú me decías los libros fotocopiados, yo debo decirte que lamentablemente, para mí,
muchos de mis libros están colgados en Internet, ¿no? Claro. Dejo de recibir derechos de autor. Pero mire, esa es otra batalla distinta. Pero Internet es el punto, es el medio multimedia en el cual acaban convergiendo todos los medios tradicionales, para bien y para mal, en todos los sentidos. Aunque aparentemente estamos recién en los principios de Internet y no sabemos exactamente cómo se va a desarrollar. Por ejemplo, hace relativamente poco conversaba con un crítico de Barcelona, Ignacio Echeverría, y él decía que las reseñas literarias en Internet, la crítica literaria desarrollada en los blogs en Internet, copiaba el mismo formato de los suplementos culturales, cuando la crítica de Internet podía estar linkeada con hipertexto, podía durar mucho más, y ponía este ejemplo, obviamente no sé si era de él, de que cuando se inventó el auto, el automóvil, era muy parecido a los carros de caballo, hasta que después se desarrolló la forma automóvil, que es el diseño. El diseño, claro. Bueno, eso es tan cierto. Wikipedia, vamos a ver. Los profesores de la universidad tenemos un problema tremendo, es que cuando tú encargas un trabajo sobre un tema concreto, los muchachos, los estudiantes, recurren muchísimo a Google y particularmente a Wikipedia, ¿no? Claro, Wikipedia, hay artículos que no están mal, algunos son pésimos, llenos de errores, y te das cuenta que el trabajo parece repetido. Muchos alumnos van a parar a la misma fuente, ¿no? Por tanto, reproducen los mismos errores, ¿no? Yo sostengo la tesis, muy esquemática, que la evolución de los medios modernos, sobre todo los electrónicos y digitales, etcétera, están conduciendo a una dicotomía que yo reduzco al siguiente esquema. Cultura elitista de pago, es decir, cultura de buena calidad de pago, y cultura plebeya gratuita. Porque si tú haces periodismo de investigación, que es un periodismo bueno, que envías un reportero a Nigeria para que te averigüe las conexiones de Al-Qaeda, y eso cuesta dinero, y eso es periodismo de altura, ¿no? Y eso es caro, y eso hay que pagarlo, ¿no? Si tú haces un articulito copiando 4 cosas que hemos visto en la red, pues bueno, eso es cultura plebeya gratuita. Y cada vez más el mundo está diversificando entre 2 provincias. Para hacer caricatura, Wikipedia es gratuita, la enciclopedia británica es de pago, y Murdoch, porque hasta hace muy poco la prensa, consultar la prensa en Internet era gratuita, hasta que Murdoch hace un año y medio dijo no, en la época de crisis la publicidad no nos funciona, hay que volver al pago, hay que volver de nuevo a la fórmula original de prensa de pago. Vamos a dejar que consulten 3 veces o 4, para la quinta hay que pagar, ¿no? Y con eso se está produciendo esta bifurcación entre cultura, repito, elitista de pago, cultura de buena calidad, y cultura plebeya divulgativa de mala calidad gratuita, ¿no? Es verdad que todos los seres humanos, incluidos los intelectuales, a ratos somos plebeyos y a ratos somos elitistas, ¿no? Porque no todo el día somos, no 24 horas al día somos elitistas, por fortuna, ¿no? Pero eso es lo que se llama la brecha digital, que ya ocurre, pues bueno, todo el mundo tiene Internet. Pues no, todo el mundo no tiene Internet. Si vas a la África subsahariana, pues me parece que la conexión a la red está en torno al 2 o 3%. Y me gustaría saber, en tu continente, cuál es la tasa de conexión a Internet en Haití o en Bolivia, que no estará muy por encima. Sí, tampoco, ¿no? A nivel de la humanidad, creo que es la mitad de la humanidad que no ha hecho una llamada telefónica todavía. Por eso te digo que los que vivimos... Jorge Semprún, que en paz descanse, que era un buen amigo mío, decía siempre cuando hablaba de los europeos, Europa Occidental, de Francia, Inglaterra y los países desarrollados, por cierto, pero en crisis, entre paréntesis, ¿no? Sí, ahora sí. Pero Jorge llamaba a esos países el balneario, es decir, los que vivimos en el balneario, ¿no? Era una metáfora de eso, de confort, ¿no? El balneario. Pues sí, pero de todas formas te voy a decir lo siguiente. Veía ayer o anteayer en un diario español la tasa de conexiones a Internet y estaba por debajo del 50% de la población, estaba en 47-48%, Claro. Un poco más bajo que en fin, Francia, Inglaterra están más altas, ¿no? Pero quiero decirte, y bueno, y si vamos a la África subsahariana, no te digo, y si vamos a Haití, tampoco te digo. Por tanto, presumimos que eso es un medio universal. Pues no, señor, no es universal. Vivimos en una sociedad dual en donde hay inforricos e infopobres. Y los inforricos tienen más oportunidades laborales y de ganar más dinero como profesionales que los infopobres
que están ligados además muchas veces al analfabetismo, a las enfermedades, etc. Por tanto, no digamos que Internet es universal. Internet debiera ser universal. El concepto de aldea global se lo inventa Marshall McLuhan en los años 60 a partir de los satélites geoestacionarios. Porque cuando McLuhan habla de aldea global en los años 60, no existe Internet todavía. Claro. Y entonces él, aprovechando efectivamente la tecnología ciertamente global de los satélites de telecomunicaciones, inventa el concepto de aldea global, que hoy día se ha frivolizado. Yo recuerdo cuando murió la princesa de Gales, Lady Diana Spencer, en un accidente en París, te acordarás, ¿no? Fue muy sonado, claro. ¿no? Sí. Bueno, un diario español de gran prestigio publicó un artículo que me enfureció, porque glosaba la muerte en accidente de Lady Di con el título Tragedia en la aldea global. Pensé, coño, en la aldea global, dile tú a un bantú o a un zulú que se ha muerto la princesa de Gales en Pont d'Alma, en París, a ver qué te dice, ¿no? O sea, que es tragedia en la aldea global, lo podemos decir los que vivimos en el epicentro, en el balneario, como decía Semprún, que tenemos medios, y tenemos televisores, y digitales, y tenemos parabólicas, y tenemos internet, y tenemos y teléfonos celulares muy eficaces, y tenemos tabletas que compiten con los libros en papel, pero eso somos una minoría todavía, ¿eh? El mundo está dividido en inforricos, infopobres, y eso me temo que va a durar bastante. Aquí en Uruguay estoy pensando, en el continente latinoamericano obviamente las cifras son distintas, pero en Uruguay hay cerca de un 50% conectado y con conexión, digamos, posible un 90%, porque es un territorio chico y estamos hablando de 3 millones de personas también, ¿no? No, yo debo decirte que yo he estado dos veces en mi vida, me parece recordar, dos veces en Uruguay. La primera vez, debo decirte que lamentablemente fue en plena dictadura militar, el año 77, y realmente me causó muy mala impresión, no hace falta que te lo diga, porque desde el registro en el aeropuerto, que pocas veces me habían registrado tanto como en el aeropuerto de Montevideo, ¿eh? Yo llegaba a Buenos Aires, que estaba Videla también, ¿eh? No te creas que esa fue la primera vez. Pero luego, ya en democracia, estuve en una gira de conferencias, y tengo muy buenos recuerdos. Y debo decirte que es un país que se come muy bien, es muy buena carne, muy buena comida, y tuvo, si no recuerdo mal, yo diría que la primera cinemateca del continente latinoamericano fue la que Martínez Carril, que no sé si vive o sí, Cinemateca, se ha jubilado, pero vive, y Cinemateca sigue, pero obviamente también está en una especie de crisis, porque con la revolución de la forma de ver cine, internet y toda esa historia, el papel de las cinematecas, que aquí era muy, pero muy importante, porque había miles de personas que lo seguían, ya la gente no va a ver esa película que tienes una posibilidad, no sé, ver Vampir. Yo creo que la Cinemateca de Uruguay fue la primera de América Latina, diría, no tengo el dato exacto, pero lo digo porque conozco a Martínez Carril, lo conocí hace muchos años, y ha sido muy activa, y tenía una revista muy activa, y luego hay otro personaje entrañable que ya falleció, Homero Siete Benet, te sonará el nombre, ¿no? Estuvo refugiado en Barcelona durante la dictadura, precisamente, ahí le conocí, ¿no? Y procuramos ayudarle en la medida de lo posible. De modo que conozco tu país, tu país tiene un buen nivel de vida. Yo cuando me he referido, por favor, a Haití o a Bolivia, sabía que me estaba refiriendo a dos países especialmente subdesarrollados, ¿no? Lamentablemente, ¿no? En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos escuchando la charla que mantuviéramos con el crítico español Román Gubern. Román, decís, y obviamente tenés toda tu trayectoria, toda tu curiosidad, que es mucha, giró en muchas direcciones, pero siempre teniendo el centro en el ícono, en la imagen, en la sociedad de imágenes, de masas. Eso obviamente, vos lo empezaste a estudiar en la década de los 70, los has seguido y has visto cómo, por ejemplo, la película Matrix, por decir algo, no se adelantó ni se anticipó, prácticamente vivimos casi en Matrix, la parte, digamos, que estamos conectados. Sí. Bueno, Matrix, debo decir que la primera parte es muy interesante, la segunda es mucho menos, pero marcó un antes y un después, efectivamente, ¿no? en el imaginario de los nuevos medios. Yo creo que mi interés por la imagen viene porque yo soy hijo, lamentablemente, de la dictadura del general Franco,
y los niños de los años 40 del siglo pasado huíamos de la ingrata realidad, aunque yo vengo de una familia burguesa, que nunca faltó un plato en la mesa económicamente, ¿no? Pero el mundo era tan sórdido, el mundo de la posguerra civil española, que nos metíamos en el cine a ver películas como locos, y veíamos una tarde 2 o 3 películas, ¿no? Porque aunque no tuviésemos ideas políticas, percibíamos aquel mundo gobernado, una dictadura, no te voy a decir lo que es porque tú lo sabes. Sí. Y un niño, aunque un niño si es un poco despierto, percibe que hay un mundo muy sórdido y prefiere meterse en una sala oscura a volar con la imaginación a través de aquel rectángulo mágico al Bagdad de Harun al-Rashid y a las praderas de Nebraska y a los hielos de Alaska, las aventuras, y soñábamos despiertos. De modo que mi generación, o mi caso particular, ha venido marcado por la impronta de la imagen. La lectura de cómics, que venían sobre todo de Estados Unidos, Flash Gordon, Tarzán, el Agente X9, no sé si te digo nombres que te Sí, no, sí, los conozco a todos, tranquilo. Entonces, mi infancia y mi preadolescencia creció entre imágenes que eran imágenes de consolación. Porque una cosa, el ambiente en la dictadura, no todo el mundo lo conoce, tiene algo de, y parece muy metafórico, pero no es, de irrespirable. Efectivamente, es un muy buen adjetivo. Entonces, yo no tenía naturalmente ideas políticas cuando era niño, pero percibía un mundo sórdido de represiones y de prohibiciones. Entonces, la forma de huir de las prohibiciones es soñando con los ojos abiertos, ¿no? Ya sea leyendo novelas de aventuras, ya sea leyendo cómics o yendo al cine. Y me imagino, que algo de esta impregnación icónica tan temprana ha sido un poco una semilla larvada que luego ha ido creciendo con el tiempo y me he convertido en un erudito de la imagen, un estudioso, etcétera. Y te voy a decir más, cuando yo empecé mi carrera como docente, como profesor, debido a la dictadura precisamente, en California. Y empecé enseñando historia del cine en Los Ángeles, y vivía en Hollywood justamente. Y me acuerdo que me llamaba mucho la atención porque los profesores, en aquella época, te hablo de los años 70 del siglo pasado, ¿no? En aquella época me veían como un bicho raro los profesores de California, porque yo había leído a Humberto Eco y a Roland Barthes, y como los americanos no saben idiomas más que el inglés, y no estaban traducidos, me pedían que les explicase cosas de la cultura europea muy reciente. La semiótica, usted mencionaba la semiótica. La semiótica en esa época no había llegado prácticamente, había llegado a algún centro, tal vez en Nueva York o en Boston, pero en California no se conocía nada de eso. Y el estructuralismo, sí, sabían del psicoanálisis, sabían ya más, pero éramos vanguardia. Quiero decirte que los que iniciamos en Europa y en Canadá, digo Canadá por Marshall McLuhan, que es un referente inevitable, ¿no? Aunque era muy bromista, y te voy a contar una cosa. Me acuerdo que cuando le conocí, que cenamos juntos, me dijo, porque era un bromista él, me dice, tú sabes que la gran industria mediática en Checoslovaquia, que era un país comunista entonces, ¿no? La gran industria mediática es que han descubierto que las risas, como las vocales del checo son muy abiertas, las risas de los checos son muy sonoras, y Checoslovaquia exporta bandas sonoras de risas para añadir a las cosas de televisión, a las sitcoms y a las telenovelas y eso, ¿no? Que era mentira, naturalmente. Cuando le dijo, yo me quedé asombrado, me dijo, no, es una broma. Pero era muy bromista. Pero bien, lo cual no impidió realmente que sobran, aún nos sigue marcando. Porque Marshall McLuhan tuvo de todo, digamos. En un momento fue muy famoso, saltó como alguien muy mediático, después fue muy criticado, casi que dejado de lado, digamos. Pero ahora está volviendo, ahora está volviendo. Te lo digo, por lo menos en Europa. Vargas Llosa hace muy poco publicó un artículo en El País, que es un diario muy importante en Madrid, reivindicando la vigencia, sobre todo en relación con las nuevas tecnologías, diciendo que él había hecho en la galaxia Gutenberg, que hacía una serie de análisis y profecías que están cumpliendo, ¿no? Y evidentemente sacar provecho de la lectura. Tú has mencionado Internet. Internet tiene algo, ¿cómo te diré yo? Tiene algo de inconexo. Tú has mencionado el hipertexto. Sí. El hipertexto es muy útil, efectivamente, y yo lo uso y lo usamos todos, ¿no? Pero la linealidad de la novela de Tolstoy, o de Proust, es la linealidad del pensamiento coherente y continuo, ¿no? Entonces, esa fragmentación de Internet, que saltas de una cosa a otra, bueno, nos da mucha agilidad, como los videojuegos, que nos da mucha agilidad mental y coordina las capacidades sensoriomotrices del niño, del niño o del muchacho o del adulto, ¿no?
pero la concentración intelectual requiere una disciplina que las nuevas tecnologías tienden a dinamitar. Sí, el tempo, digamos, el tempo que es necesario. Y en ese sentido, Vargas Llosa, en ese artículo reciente, reivindicaba que tú dile ahora a un chaval, a un muchacho, que se ponga a leer Guerra y Paz o a la busca del tiempo perdido. La verdad es que se desmorona, porque dice, ojo, estos son 2000 páginas, ¿no? Dame un cuento corto de Hemingway, que eso me lo leo con mucho gusto, ¿no? Entonces, realmente, McLuhan, efectivamente, su primer libro se llamaba La novia mecánica, fue del año 51, y la novia mecánica era el automóvil, porque era la cultura del automóvil en los años 50, ¿no? Pero en los años 50, ¿no? Y él le llamaba metafóricamente la novia mecánica, por cierto, expresión machista, porque las mujeres también conducen hoy día, en aquella época menos, ¿no? Pero claro, las mujeres también manejan. Y era un hombre perspicaz, y es verdad que al final de su vida lo hicieron asesor del Vaticano. Y yo le pregunté, y me contó lo siguiente, que también es muy divertido, por cierto. Le dije, uy, ¿cómo es esto que te han hecho? Bueno, digo te porque el you en inglés es asesor del Vaticano. Entonces me dijo, pues mira, yo era protestante, como muchos canadienses, y quise, por mi especialidad, averiguar cuál era la teoría de la comunicación en Santo Tomás de Aquino, que era un gran teólogo que publicó miles y miles de páginas de la Suma Teológica y la Suma contra Gentiles, ¿no? Y entonces se puso a leerla a Santo Tomás de Aquino, que le llevó un año largo, ¿eh? Y cuando acabó de leer a Santo Tomás de Aquino se dio cuenta que no tenía ninguna teoría de la comunicación, pero al acabar de leer se había convertido al cristianismo, al catolicismo. Y por eso el Vaticano, ni corto ni perezoso, lo convirtió en asesor, en fin, honorífico, áulico, ¿no? Para la lista de notables, ¿no? Por cierto, debo decirte que yo también trabajaba en el Vaticano. ¿Ah, sí? Sí. Te digo por qué. Porque el año 94 me propusieron ir a Roma, el gobierno español, para fundar el Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes es una red de centros que enseñan lengua española, en países no hispanohablantes, naturalmente, y que hacen actos culturales, y estaban haciendo el Instituto Cervantes, y estaban vacantes capitales muy importantes como París y Roma. Y me llamaron para ofrecerme la plaza de Roma, y yo, la verdad es que no me apetecía mucho, pero todos los amigos me empujaron, me decían, tonto, Roma maravilloso, en fin, bueno, pues fui a Roma a montar el Instituto Cervantes, que me dio mucho trabajo, porque los italianos son, como sabes, muy informales, por no decir muy mafiosos, ¿no? Bueno, y al llegar a Roma, yo había conocido en La Habana, en una reunión de la FIAF. FIAF es Federación Internacional de Archivos de Films, es la federación que agrupa todas las cinemáticas del mundo, ¿no? Y cada 2 años se reúnen en una ciudad y discuten sus cosas y toman sus acuerdos, etcétera. Y el año que se hizo la reunión de la FIAF en La Habana, que fue, creo que fue el 92, me invitaron a un seminario sobre melodrama en cine, y yo fui. Y conocí al que era director de la Filmoteca Vaticana, que era un cura, era un monseñor catalán, por cierto, monseñor Planas. Y bueno, ahí nos conocimos, hablamos, tal, y adiós, muy buenas. Y cuando llegué a Roma, al cabo de 3 semanas de estar en mi despacho, recibo una llamada telefónica de monseñor Planas, director y fundador de la Filmoteca Vaticana, que es una filmoteca reciente, en que me decía, mira, quiero invitarte, se ha creado una comisión pontificia para el centenario del cine, que era el 95, el año siguiente, y me gustaría que como experto te incorporaras a la comisión. Entonces yo me quedé un poco así sorprendido, ¿no? Vamos un día a comer, te lo cuento, la comisión la preside un cardenal norteamericano, John P. Foley, de Filadelfia, y bueno, y ahí se trata de organizar una serie de eventos, hacer una lista de películas ejemplares, de católicos, bueno, etcétera. Y así me tienes de pronto alternando con cardenales y con curas de alto nivel y de obispos y tal, que es un mundo que me es muy ajeno y que merecería un libro Sin duda. A mí me hizo acordar de esto que me estás contando a El cura y el barbero en la novela de Quijote. Sí. Seleccionando libros. Sí. Bueno, pues no, ahí fue con películas. Porque te voy a poner un par de ejemplos. Porque eso, como te digo, sería todo un libro. Una de las tareas era elaborar una lista de películas ejemplares de vista moral, ¿no? Y entonces, bueno, empezamos a hacer listas. Y al cabo de unos días yo digo, bueno, ustedes se dan cuenta que en esta lista hay un protestante, que es Ingmar Bergman, y hay un budista, que es Kenji Mizoguchi, que es japonés, y hay un ateo, que es Luis Buñuel, y ya no sé qué, que se quedan todos demudados.
es verdad. Entonces decidió hacer 2 listas. Una lista de católicos y otra de valores humanos universales, para poner los protestantes y los budistas y los demás, ¿no? Y se hicieron 2 listas. Bueno, debo decirte que, por ejemplo, la lista de los no católicos está encabezada, y tiene sentido, te va a chocar un poco, por 2001 de Noche del Espacio, sí, que es una película que habla del más allá, y habla del otro mundo, y habla de más allá del ser humano, y de la alteridad, y del cosmos, y de los poderes sobrenaturales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues 2001 encabeza la lista de películas ejemplares de los no católicos, ¿no? Porque cubrí que me parece que era agnóstico, me parece, bueno, pues cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, fue muy interesante. Ahora hay una película, no sé si ha llegado a Uruguay, Habemus Papam, sí, no la vi todavía, de Nanni Moretti, que te recomiendo porque yo que he estado un poco en los entresijos vaticanos, muy poquito, pero en fin, un poquito he estado, pues bueno, pues está bien, está bien. Es un universo, es un laberinto, el Vaticano es un laberinto, y hay una épica de Ferreri excelente que se llama La Audiencia, que está inspirada en el castillo de Kafka, y es un ciudadano, un católico, ferviente, devoto y tal, que quiere hablar con el Papa, y claro, se le impiden, le ponen trabas, le dicen otro día, no sé qué, y le hacen, bueno. Por tanto, hay algo de kafkiano en el Vaticano. Eso quiere decir que el Vaticano es un laberinto enorme, gigantesco. Tiene algo de kafkiano. Y cuando yo pregunté qué había pasado con aquel Papa que duró un mes, el Papa Luciani. Sí, Juan Pablo I, ¿no? Efectivamente. Que, por cierto, Coppola, en El Padrino 3, ¿verdad que es? Sí, en el 3. En el 3, sale allí medio en sombras, ¿no? Sí, aparentemente como que la mafia puede mandar a matar al Papa. Exacto. Entonces yo, aprovechando que a veces almorzaba con algunos de la curia, porque claro, a veces acabábamos a las 2 de la tarde la reunión, y en vez de irme a Cervantes, digo, vamos a comer aquí a una trattoria, un poco de pasta y tal. Y aprovechando estos momentos de distensión, yo pregunté, ahora te voy a dar una primicia, que espero que no escandalice al anuncio de santidad en Montevideo. Entonces un día pregunté, me estaba almorzando con gente de la curia, con buen ambiente, y dije, bueno, ¿cómo fue eso del Papa Luciani, que duró 29 días o 28 días y murió, en fin? Y entonces me contaron una versión, y yo te lo cuento, y subrayo lo de versión, quiere decir que no te doy garantías de que te digo lo que yo oí, lo que me contaron, sin garantía ninguna de certitud, para curarme en salud. Está bien. Bueno, que quede claro esto. Bueno, entonces me dijeron, bueno, cuando murió el Papa anterior, que no me acuerdo cuál era, o sea, Juan Pablo II puede ser. No, era Pablo VI, ¿no? Pablo VI, es cierto, sí. Pablo VI, sí. Cuando Pablo VI se formó un lobby para apoyar la candidatura de Luciani. Y todos me decían, no, Luciani era un hombre ejemplar, era un hombre piadosísimo, bondadoso, no tenía reparo ninguno. Lo que pasa es que era un hombre indeciso, un hombre políticamente débil, un hombre que le faltaba energía para los asuntos políticos, etcétera, etcétera, aunque era una persona excelente, un santísimo varón, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que se formó un lobby. Bueno, aunque tú sabes que el Papa lo elige el Espíritu Santo, pero en fin, eso no impide que se formen lobbies también, ¿no? Como en el mundo humano eso es así, ¿no? O grupos de presión, o como quieres llamarle, ¿no? O como quieres llamarle, bueno. Y entonces, bueno, pues los de la curia que conocían bien a Luciani decían, hombre, no nos parece más adecuado, porque aquí es un santísimo varón ejemplar y modélico y buenísimo. Para llevar la nave de Pedro hace falta dotes de político, de estratega, de un poco maquiavélico, si me permite el adjetivo, ¿no? Sí. En las procelosas aguas de la política, ¿no? Y Luciani, por lo visto, no tenía estas cualidades, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues salió elegido y, empezó a ponerse al día en todos los temas eclesiásticos, y un buen día pidió el dossier de las finanzas vaticanas. Las finanzas vaticanas. ¿Me escuchas? Sí, el Banco Ambrosiano habrá salido. Eso. Y entonces, por lo visto, quedó horrorizado, o consternado. Retiro la palabra horrorizado, que suena muy fuerte, y la dejo en consternado.
quedó consternado, porque por lo visto las finanzas vaticanas deben ser muy complicadas, me imagino, ¿no? Y entonces uno de los presentes me dijo la siguiente frase, y el Espíritu Santo corrigió el error. Impresionante, impresionante. Bueno, no sé, chico... Así, escrito así y contado así, ya está, ¿no? Con eso... Bueno, te lo contaba un poco brusco, y me pone más vaselina, no quiero parecer irreverente ni nada por el estilo, ¿no? Pero te digo que lo que escuché, ¿no? Exacto. Estaba, y aparte es cierto que puede ser un laberinto kafkiano, pero tiene algo el Vaticano que es el tema de la Edad Media, o sea, kafkiano, pero la Edad Media claro. Está ahí, todavía hay un reducto, digamos, de la Edad Media, digamos, que uno lo puede ver. Una cosa, el Vaticano es la única monarquía absoluta multinacional en el mundo, la única monarquía absoluta multinacional que hay en el mundo, de un rey que es todopoderoso, que cuando habla ex cátedra, y eso es irrefutable, es el Vaticano, no tiene otra. Es un estado minúsculo, pequeñito, de superficie pequeña, tiene mucho dinero, debo decir, porque tiene unas finanzas. Bueno, ahí entramos en las finanzas, que no quiero entrar porque me tirarías de la lengua. Mira, viendo el otro día Habemus Papam, recordé cosas de mi estancia, mi paso por el Vaticano, quiero decir, mi frecuentación al Vaticano. ¿No? Recuerdo que el que dirigía la Filmoteca, que era un santo varón, me dijo una vez una frase que aparece un eco de eso en la película. Me dijo, mira, si algún día tienes algún problema de salud, te hace falta alguna medicina rara, difícil, que no se encuentra en ningún sitio, la farmacia del Vaticano es la más completa del mundo. Porque como tenemos misiones en países exóticos, tenemos para picaduras de cobras y para las cosas más raras del mundo. Por tanto, si alguna vez tú o un pariente tuyo próximo no hace falta una medicina difícil, rara, tal, ven aquí y la puedes comprar. Y se dice eso mismo en la película de unos papas. Cuando lo oí, dije, coño, esto me lo dijeron a mí también. Tenemos la farmacia mayor del mundo, está en el Vaticano. Bueno, eso es una pars pro toto, la parte por todo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Hay dos películas que son, una es de Costa Gabras, Amén, no sé si la viste. Sí, la vi. Y es también de alguien que pide ver al Papa y no llega a verlo en la Segunda Guerra Mundial por el Holocausto. Sí. Y la otra es un clásico más famoso, que es Ordet, de Carl Dreyer. No, pero eso no pasa en la Vaticano. Ordet es una obra maestra de Dreyer, religiosa, que acaba con un milagro, pero no, la otra que te digo es La Audiencia de Marco Ferreri, que es una versión del Castillo de Kafka, pero situada en el Vaticano. Ordet de Dreyer es una obra maestra absoluta, religiosa, efectivamente, porque es la historia de una mujer que muere y que resucita, y la película es tan hermosa que aunque no creas en los milagros, te lo acabas creyendo, ¿no? Se dice que es de las películas más religiosas del siglo XX. Sí, es una gran película. Dreyer era protestante, como danés, es en Dinamarca, pero domina la iglesia luterana de Dinamarca, y de Dreyer todos nos habíamos equivocado, porque le hacíamos siempre los historiadores un cineasta religioso, y resulta que no es así. Hace algunos años un biógrafo, porque se sabía muy poco de la infancia de Dreyer. Las enciclopedias decían nació en tal fecha, pero no se sabía. Y un investigador hace unos años quiso profundizar y ir al registro civil y averiguar y hacer detective, y averiguó lo siguiente, que es tremendo. Lo que te voy a contar es tremendo. Está publicado en un libro en francés, creo que no está traducido. Te cuento lo siguiente. Sí. La madre de Dreyer era una campesina inculta, analfabeta, mujer de campo, que quedó embarazada. Y como no tenía recursos, cuando quedó embarazada, me parece recordar que del jefe de la granja, del amo, ¿no? Me parece recordar. Y era una mujer, hay que recordar que esto ocurría final del siglo XIX, que era el mundo rural, primitivo, inculto, etcétera, ¿no? Entonces la madre, como no tenía medios, puso un anuncio en un diario, preguntó, en fin, se asesoró, y le dijeron, pues mira, pon un anuncio en un diario de Copenhague, ya te lo escribimos, porque hay muchas parejas casadas que no tienen hijos y que ya adoptan hijos.
Entonces Dreyer fue adoptado por una pareja urbana de Copenhague, habiendo nacido de madre soltera, pecaminoso, hijo, entre comillas, hijo pecaminoso, y después la madre de Dreyer volvió a quedar embarazada de nuevo también en circunstancias similares, al cabo de 1 año y medio, 2, ¿no? Y entonces ya, el segundo ya le pareció muy gordo, y alguna vieja de esas consejeras, estas brujas de campo, le dijo, mira, para provocarte un aborto, compra una caja de fósforos, de cerillas, y te comes las cabezas de fósforo y abortarás espontáneamente. Y lo que ocurrió es que se envenenó y murió. Entonces, el cine de Dreyer, a raíz de este episodio, que ahora está documentado, bien documentado en esta biografía, el tema constante es la mujer como víctima social de un mundo masculino dominante, prepotente, porque es una reflexión autobiográfica de Dreyer sobre su familia y sobre su propio origen, ¿no? Aparte, creo, por lo que yo estuve averiguando, también Dreyer, esa familia que lo adoptó y que aparentemente no trataba muy bien el padre. Efectivamente. La madre adoptiva se murió joven también, sí, y él quedó con el padrastro que lo increpaba constantemente, por no ser productivo y por no exactamente. Dar... la pareja que lo adoptó era una pareja que tuvo muy mala relación, una relación muy fría, la madre murió. Sí, veo que conoces el tema. Entonces, esto ilumina, esta biografía tan atormentada, tan tremenda, ilumina con nueva luz, porque decíamos siempre, la pasión de Juana de Arco, Bordet, de Dies Irae, el tema constante es un tema religioso. No, el tema es la mujer como víctima del poder masculino. Es un tema permanente en la obra de Dreyer, y eso ilumina perfectamente su obra, ¿no? Bueno, pues, y Dreyer efectivamente es un cineasta descomunal, ¿no? Es impresionante, es impresionante. La categoría de Bergman, efectivamente. Sí, es como el antecesor de Bergman, ¿no? Sí. Están influidos por Kierkegaard también, que por ese mundo, esas brumas protestantes del norte de Europa, y es todo un mundo, sí, Bergman. Bueno, realmente, debo decirte que creo que fue Argentina el país que realmente dio relieve a Bergman. Yo viví en París en el año 58-59. Se menciona aquí que en el Río de la Plata, en Argentina y en Uruguay, fue el primer país, digamos, internacionalmente que fue bien visto Bergman, ¿no? Sí. Triunfaba en Suecia, pero no a nivel internacional. Pero bueno. Eso es lo que yo siempre me han dicho y he leído, y debe ser verdad, ¿no? Incluso creo que Homero, al final, también es uno de los valedores de Bergman. Yo recuerdo, yo viví en París el año 58-59, y llegaron en tromba las primeras películas de Bergman tardíamente, porque Bergman empieza en el año 46, si no recuerdo mal, ahora de la memoria, ¿no? Y Bergman se le descubre en Cannes con Sonrisas de la noche de verano, y parece que antes de esta fecha ya en Argentina le habían elogiado algunas de sus películas. Sí, se menciona acá el 50, 52, un festival, en fin, pero bueno, eso Bergman igual triunfó por todos lados. Para terminar un poco esta entrevista tan generosa, Román, capaz que vos has estudiado mucho la imagen, contaste cuando eras niño cómo te atrapó la imagen, y de última como consolación y refugio, y aparte el cine no deja de ser el arte más popular del siglo XX, no, el arte central o sea, el arte que aúna la alta calidad con la masividad es el cine en el siglo XX. Cierto. Pero a lo que esa consolación que ibas a buscar vos, y obviamente que iban a buscar todas las generaciones de espectadores que iban hacia el cine, era, entre otras cosas, algo que se llama la ficción. O sea, se iba al cine para soñar despierto, Y ahora, o sea, con la evolución, con este mundo lleno de imágenes, la gente enciende la televisión para ver reality, para ver la realidad, digamos, a través de los reality, para ver, o abre los libros para leer novela histórica y no quiere leer ficción. Bueno, hoy día tenemos una amplia panoplia, un amplio espectro de oferta. Porque te voy a dar, lo que tú dices es cierto, es ciertísimo. Vos hablas, perdón, y dirigís en la universidad documentales de creación. Sí, dirijo un máster yo estoy activo, soy jubilado activo y dirijo un máster, pero déjame que te diga una cosa. En este momento, el medio que recauda más dinero que el cine y la música y la industria musical sumadas son los videojuegos, porque es un cine interactivo y participativo.
tú entras al otro lado de la pantalla. Y fíjate bien que entre los proyectos que manejan los ingenieros de Hollywood, porque los ingenieros de Hollywood están todo el día trabajando pensando en pasado mañana, Avatar, las 3 dimensiones, tal, bueno, Avatar pasa de moda, hacen unas cuantas más. Están trabajando los ingenieros de Hollywood en la realidad virtual inmersiva, es decir, que es un paso más allá es decir, que al entrar en el local te darán un casco visualizador con 2 pantallas, monitores, una para cada ojo, y tú entrarás y serás espectador, operador, actor en un ciberespacio. El problema es el hipertexto de nuevo, porque si yo entro con un amigo o una amiga en ese ciberespacio, cada uno con nuestro propio casco, ¿qué ocurre? Yo voy hacia la izquierda, abro una puerta y me encuentro un tesoro. Mi amiga va hacia la derecha, abre una puerta y se encuentra un dragón. Por tanto, ya no es un imaginario social compartido simultáneamente por toda la masa que está como en la catedral, como en la iglesia, pendiente de un rito litúrgico que unifica la masa de espectadores. Bueno, te digo esto porque veas que en este momento es que los videojuegos van por ese lado. No sería, puede ser, si digo, por un lado no sería un sueño compartido, como decía Buñuel, y por otro lado estoy pensando también en Matrix, que yo te decía que en Matrix, claro. Cuando el hombre, digamos, el protagonista se despierta, Neo, ve miles de personas que están en huevos encadenados y conectados a la gran Matrix. O en Avatar, el muchachito, el protagonista, es inválido, o sea, está siempre sentado, paralítico, como la gente que juega a los videojuegos, ¿no? Efectivamente. Bueno, por tanto, las rutas del futuro son numerosas y la tecnología no para de avanzar. Pero no, mi pregunta era un poco sobre el tema de que antes yo creo que la imagen o la ficción uno lo creía más, y ahora hay tantas simulaciones que es muy difícil impactar con la imagen, o cada vez hay niveles más altos de umbrales de percepción, entonces para impactar el cine tiene que hacer cosas, no sé, cada vez más complejas. Bueno, vamos a ver, cuando tú eras niño, en el colegio te decían, no se debe mirar por el ojo de la cerradura. Eso es incorrecto y está mal, ¿no? Bueno, el gran hermano consiste en que de pronto nos dicen, ahora ustedes pueden mirar sin complejo de culpa y sin eso por el ojo de la cerradura y ver qué hacen unos jóvenes que quieren llegar a ser famosos. Entonces de pronto, ¿qué te encuentras? Te encuentras con una traición terrible a aquello que Antonioni nos fascinaba en Antonioni, que eran los tiempos muertos, en que no pasaba nada. Y tú veías a Jean Moreau paseando durante 10 minutos por las calles de Milán, mirando escaparates, paseando, mirando el cielo, y no pasaba nada. Y decías, qué hermosa poética, el espesor de la cotidianidad, los tiempos muertos. ¿En qué han ido a parar los tiempos muertos de Antonioni? En las estupideces del gran hermano. De ver unos tontos y unas tontas tumbados allí, metiéndose el dedo en la nariz. Bueno, es el contrapunto del otro. Los realities, efectivamente, la realidad es así, ¿no? Y luego, pues, llamar la atención, ¿no? No, y aparte hay otra cosa que está ocurriendo en el cine estos últimos años, que es por lo menos aquí, bueno, y en América, porque yo he hablado con gente de Brasil, de Argentina, un cierto apogeo del cine documental, como que ahí está la verdad, o sea, empezar una película sin saber cómo se va a terminar, o sea, es tratar de agarrar fragmentos de realidad y después ficcionalizarlos, pero la idea de que al hacer algo solo de ficción es mucho más difícil, más complejo, o no resulta. Mire, yo recuerdo que en los años 50 me llamó mucho la atención un director italiano, hoy día injustamente olvidado, Alberto Lattuada. Yo lo escuché decir, en los años 50, llegará un día en que la cámara de cine será como el bolígrafo. Ese día ya llegó, hacía tiempo, con los teléfonos celulares. Y hay en Europa, imagino que en América también, concursos y festivales de películas grabadas con teléfono celular. Exacto, documentales y de ficción. Y yo entiendo perfectamente que si tienes 15 años, bueno, multiusos, lo mismo vale para grabar a cómo violan a una chica que sale del colegio y los compañeros la rodean y graban como la violan, como está ocurriendo ya, y lo presumen y cuelgan en internet como han violado a la muchachita que salía del colegio, desde esto hasta lo sublime, ¿no? Mira, yo me di cuenta como yo no tomo fotos con yo el celular lo uso para hablar, yo soy nativo analógico, soy anticuado, ¿no? Y
el celular lo uso para llamar y nada más, y para enviarme SMS y cosas de esas. Y recuerdo que hace 6 o 7 años, estando en Guadalajara, México, fui al Museo Siqueiros, porque quería ver las pinturas, los murales de Siqueiros. Y al entrar en el video me preguntó, ¿lleva usted cámara fotográfica? Le dije, no. ¿Lleva usted teléfono celular? Sí. Ah, pues aquí, déjelo aquí. Entonces caí en la cuenta que llevar un teléfono celular y llevar una cámara, ¿no? Y recordé un editorial de New York Times, aparecido unos meses antes, en el cual pedía la prohibición de que entrasen los teléfonos celulares en los gimnasios, saunas y vestuarios. Y dije, claro, los teléfonos celulares no deben entrar en gimnasios, saunas y vestuarios porque son más que eso, son captadores de imagen. Por tanto, el mundo ha cambiado, el homo digitalis, y yo no lo soy, pero los chavales que tienen ahora 15 años sí lo son, que todo lo hacen pensando, viven enganchados a la pantalla, ya saben, será igual en Montevideo, los de 15 años viven enganchados a las pantallas, y todo pasa por ahí, y no van al cine nunca ya, porque se bajan las películas. Bueno, ojo, se bajan las películas que ven en una pantalla reducidísima, que parece horroroso a mí como cinéfilo, y se suben sus fotos con sus amigos, sus amigas, vestidos o desnudos, ojo, que hay mucho narcisismo por ahí suelto, ¿no? De modo que se bajan música